¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial 1. En esta ocasión abordaremos un nuevo tema que se llama pruebas de hipótesis, que es continuación de la serie de videos que nosotros hemos estado abordando durante todo este tiempo. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la parte teórica que involucra a este tema de las pruebas de hipótesis. Entonces, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es prácticamente el concepto, ¿no? ¿Qué significa pruebas de hipótesis en su totalidad? Bueno, para empezar, necesitamos saber que la hipótesis estadística, ¿qué es una hipótesis estadística? Es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. Ya sabemos a qué se refiere con un parámetro de la población. Si es la media poblacional, si es la proporción poblacional, una diferencia de proporciones, una diferencia de medias, ¿verdad? A eso nosotros conocemos como parámetro poblacional. Y que claro, que yo tengo que verificar, ¿no? Debe estar sujeta a una verificación. Y vamos a ver a qué se refiere con eso. Entonces la pregunta real sería, ¿qué es una prueba de hipótesis? Y aquí lo tenemos. La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. ¿Ok? Entonces, ¿dónde entra en juego todo esto? Normalmente cuando nosotros hacemos investigaciones, nosotros planteamos un problema. Cuando planteamos un problema, tenemos que también plantearnos una hipótesis. ¿Qué es lo que creemos que nosotros como experimentadores es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que yo estoy buscando en este sentido? Y con base en ello, una vez que haya hecho todo el estudio experimental, al final yo podré saber si la hipótesis fue verdadera o no fue verdadera, ¿no? O era lo que yo esperaba o no era lo que yo esperaba en ese sentido. Entonces, repito nuevamente, una prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable en este sentido. ¿Cómo hago todo ese estudio? Bueno, aquí tenemos un procedimiento general. El procedimiento general para elaborar una hipótesis. Realmente ustedes pueden buscar en la literatura y hay distintos. Unos lo comentan que es de 6 pasos, otro de 7 pasos. En mi caso que yo estoy manejando 5 pasos. Pues eso ya queda a criterio de cada autor. Lo que sí les puedo comentar es que básicamente en estos 5 elementos que yo tengo aquí, la mayoría, si ustedes consultan otros autores, va a coincidir en estos 5 puntos. Entonces el primer paso que se requiere para probar una hipótesis de una investigación, de un problema, es establecer quién sería mi hipótesis nula y alternativa. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa? Acá lo tenemos por definición. Por definición, nosotros podemos comentar lo siguiente. Las dos hipótesis en competencia son la hipótesis alternativa que se denota como HA. Y nos dicen, generalmente es la hipótesis que el investigador desea apoyar. Y por otro lado está la hipótesis nula, que está denotada como H0. Y nos dice que esta hipótesis nula es una contradicción de la hipótesis alternativa. Entonces, si yo quiero plantear pruebas de hipótesis, necesito dos, HA y H0. HA significa hipótesis alternativa y H0 significa hipótesis nula. Igualmente, les comento que algunos autores manejan, en lugar de manejar HA, manejan H1, donde H1 comentan que es la hipótesis alternativa. Para este curso yo estaré manejando la nomenclatura de HA.
donde HA sería la hipótesis alternativa. Entonces, eso denota el paso número 1. O sea, hasta este momento sabemos que la hipótesis alternativa es lo que el investigador desea apoyar, es lo que siempre va a buscar. En cambio, si eso es lo que va a buscar, debe de haber una contradicción. ¿Por qué? Porque cuando hace una investigación, de esa investigación tiene que sacar un resultado. Ese resultado depende. La hipótesis se cumplió, se demostró o no se demostró. En el caso de que se haya demostrado, significa que estoy ante hipótesis alternativa. En caso de que no se esté demostrando, estoy ante una situación de hipótesis nula. Así que si quisiéramos verlo desde ese punto de vista. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ese es el primer paso. Yo tengo que establecer en mi problema quién es H0 y quién es HA antes de resolver. Porque dependiendo de lo que yo ponga aquí en estas pruebas de hipótesis, lo voy a adaptar al problema. Y claro, que a la conclusión a la que yo llegue va a ser con base en las pruebas de hipótesis que yo planteé al principio. Sin embargo, si yo en el problema he interpretado mal, puede que mis conclusiones sean incorrectas. Entonces hay que tener cuidado con eso. El segundo paso es establecer el nivel de significancia. El nivel de significancia ya lo hemos denotado con la variable alfa en el tema de intervalos de confianza. Que decíamos, ¿no? Que es el error que estamos dispuestos a cometer en ese sentido. En aquel tema decíamos, si yo tengo un coeficiente de confianza equivalente al 90%, decíamos que el nivel de significancia representado por alfa era equivalente al 10%. Esto se mantiene de manera similar. ¿Okay? Eso no cambia, eso siempre va a ser así. Pero sí, aquí el nivel de significancia va a tener un mayor papel, aquí, tomará mayor importancia en cuanto a las pruebas de hipótesis. Después de que yo haya establecido el nivel de significancia, debo de llevar a cabo el paso número 3, donde debo de determinar el estadístico de prueba. ¿Quién es ese estadístico de prueba? Depende, ¿okay? En este sentido. Aquí les puse que el estadístico de prueba, uno que ya hemos manejado, es el estadístico Z. Solo que le voy a poner aquí un subíndice P para decir que es el estadístico de prueba Z. Debo de determinar pues cuál de esos estadísticos voy a usar. Si será ZP o por otro lado, que aquí me faltó, el estadístico de prueba TestUV. Cualquiera de los dos yo puedo utilizar. Y a estas alturas sabemos las condiciones que yo requiero para usar el estadístico Z y el estadístico T. Comentábamos, para muestras grandes, ¿verdad? Puedo usar el estadístico Z. Para muestras pequeñas, puedo usar el estadístico T. Claro que si estoy en el estadístico Z hay algunas condiciones que debo de tomar en cuenta, como el teorema del límite central y todos los postulados que hemos visto hasta el momento. Si yo he definido ese estadístico de prueba, lo he calculado, puedo pasar al número 4, donde me dice, debes de formular la regla de decisión. A partir de este valor que tú determines, tú vas a formular una regla de decisión. ¿Cómo vamos a formular esa regla de decisión? A través de dos métodos, el método del valor P o el método del valor crítico. Ambos métodos son congruentes a la hora de decidir qué prueba de hipótesis es la que se está cumpliendo. Por ejemplo, si yo en un problema utilizo el método del valor P y en el método del valor P me dice que debo de aceptar H0, cuando yo haga el método del valor crítico de ese mismo problema, el método del valor crítico también va a llegar a esa misma conclusión. Si yo resuelvo el problema y obtengo decisiones distintas de ambos métodos, algo hice mal. Tendría que revisar nuevamente el ejercicio. Ya sea que yo resuelva por el método del valor crítico o que resuelva por el método del valor P, en ambos modelos voy a llegar a la misma conclusión. Una vez que yo termine este paso número 4, procedo al paso número 5.
Y el paso número 5 es interpretar el resultado, que esto es una de las partes más importantes del problema. La mayoría, cuando maneja pruebas de hipótesis, se centra mucho en los cálculos. ¿Cuál es el cálculo que debo de tener? Pero se olvidan de la parte importante o del objetivo de las pruebas de hipótesis, que es interpretar el resultado y ver qué decisión, ¿verdad? Ver la inferencia que voy a hacer con respecto al problema. Y eso es lo más interesante. Los cálculos, sí, hay que preocuparnos por los cálculos, pero eso son cálculos muy sencillos. Otro concepto que debemos de tomar en cuenta es el nivel de significancia, que ya lo mencionamos, ¿no? El nivel de significancia para este tema, denotado por alfa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdaderamente, cuando es verdadera en este sentido. Eso es el concepto de alfa. ¿Y eso dónde se ve? Bueno, eso se ve en lo siguiente. Vamos a tener varias situaciones a las cuales yo puedo dar una connotación de qué tipo de error yo estoy cometiendo. Es decir, puedo cometer errores de tipo 1 o errores de tipo 2. Y aquí hay una tabla resumida de a qué se refiere ese error de tipo 1 y error de tipo 2. Vean aquí, tenemos por acá la conclusión, donde está en esta columna. Puede haber dos conclusiones. Uno, aceptar H0 y por otro lado, rechazar H0. Y aquí hay que tener cuidado. Todo lo están poniendo en función a H0. Por ejemplo, en este primer caso, si mi conclusión del problema es aceptar H0, pues acepto H0. En cambio, si mi conclusión es rechazar H0, quiere decir que estoy aceptando HA. ¿Ok? En este sentido. Entonces, les explico esta tabla que nos comentan que son errores y conclusiones correctas en una prueba de hipótesis. Entonces, yo, una vez que haya hecho todo el procedimiento de evaluación de las pruebas de hipótesis, debo de venir a esta tabla, ¿no? Y decir a qué conclusión llegué. Y dependiendo a qué conclusión llegué y con respecto a la situación en la población, podré saber qué tipo de error cometo, ¿no? Es decir, si yo he llegado a la conclusión de que se acepta H0, ¿ah? Mi conclusión de todo el problema fue aceptar H0. Y la situación de la población casualmente es que H0 es verdadera, entonces a la conclusión a la que yo llego es correcta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi conclusión que yo quise demostrar es que se acepta H0. Y en la situación de la población realmente está sucediendo eso. Se está aceptando H0. Por lo tanto, mi conclusión es correcta. Pero vean, ahora, si mi conclusión nuevamente es aceptar H0, pero en la situación de la población o situación del problema, ¿verdad? Resulta que se debe de aceptar HA, pues hay un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy cometiendo un error de tipo 2. Mismo caso, si yo doy una conclusión donde debo de rechazar H0. Supongamos que yo estoy rechazando H0. ¿Ok? Pero en la situación de la población, si yo estoy rechazando H0, ¿verdad? Y resulta que en este caso H0 es verdadera, entonces estoy cometiendo un error de tipo 1. Mismo caso, si yo rechazo H0, pero en la situación en la población resulta que es verdadero, entonces es conclusión correcta. Entonces, estos son los dos tipos de errores que yo puedo cometer. Y todo depende de a qué conclusión llego. Esa conclusión a la que yo llegue, debo de correlacionarlo con lo que está pasando en la población. Si mis conclusiones son acertadas, por lo tanto, puedo confirmar que mi conclusión es acertada. Y ahí ya se vienen los dos casos, ¿no? Si acepto H0 cuando realmente HA es verdadera, estoy cometiendo un error
de tipo 2. O por otro lado, si rechazo H0 cuando realmente H0 es verdadera, estoy cometiendo un error de tipo 1. De esa manera se analiza esa tabla. Y la pregunta es, ¿qué significa el error de tipo 1? Y aquí nos lo dicen, es rechazar la hipótesis nula H0 cuando realmente es verdadera. ¿Qué es un error de tipo 2? Aceptar la hipótesis nula H0 cuando realmente es falsa. ¿Okay? Prácticamente lo puedo resumir en estos dos enunciados. O lo puedo analizar con respecto a la tabla, ¿okay? Que son casos que nosotros vamos a estar analizando. Otro concepto que nosotros debemos de tomar en cuenta es el comportamiento de la curva normal y su relación con las pruebas de hipótesis. A estas alturas nosotros sabemos cuáles son las características ya de una curva normal. Comentábamos que era simétrica, que la línea vertical que se encuentra al centro, el valor de la media, moda y mediana es la misma, y que las colas, ¿verdad? Tanto inferior y superior, presentarán asíntota con el eje X. Es decir, nunca van a tocar al eje X, que es lo que nosotros comentamos. Y eso nosotros en una primera instancia lo usábamos para las distribuciones de muestreo. Posteriormente también lo usamos en intervalos de confianza. Ahora la curva normal también la vamos a usar y vamos a correlacionar todo. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? El objetivo es el siguiente. Primero, comentarles que hay tres tipos de pruebas de hipótesis que yo puedo generar. La prueba de hipótesis de tipo unilateral inferior, prueba unilateral superior y prueba bilateral. ¿Ok? Para esos tres casos son los que vamos a analizar. Ahora, ¿qué elementos tiene esta curva normal si hablo en función de las pruebas de hipótesis? Voy a tener dos regiones. Uno, la primera región, la región de rechazo de H0. Y la otra sería la región de aceptación de H0. Entonces vean ahí que en esa curva normal que estoy señalando, esta de aquí, tenemos esas dos regiones. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Vean, lo que está de rosa, lo que está de rosa quiere decir que ahí y únicamente en esa región puedo rechazar H0. Y vean que aquí hay una línea vertical que divide a las dos regiones. Si yo paso de esa línea vertical, o sea, si yo me encuentro por aquí y paso por esa línea vertical, me estoy ubicando en la región de aceptación, que la región de aceptación es todo lo que está en color blanco. Todo, eso es lo que yo tengo que analizar. ¿Por qué se le dice prueba unilateral inferior o prueba de la cola inferior? También autores lo manejan así. Porque la región de rechazo se encuentra a la izquierda. ¿Okay? En el caso de la prueba unilateral superior, la región de rechazo de H0 se encuentra hacia la derecha. Y mismo caso, ¿ven? Lo que está en color rosadito es región de rechazo H0 y todo lo que tengo aquí en color blanco sería la región de aceptación. Quiere decir que si yo me encuentro aquí, mientras yo me encuentre en lo que está colorido de rosa, me voy a encontrar en la región de rechazar H0. Pero si yo paso esa línea vertical, estaré ya dentro de la región de aceptación de H0. ¿Okay? Es decir, validando que H0 es la que realmente se está cumpliendo. Si me quedo por acá, sería que estoy validando la región de rechazo de H0. Si estoy rechazando H0, en otras palabras, estoy asumiendo que H alternativa es verdadera. Entonces, por eso se le comenta, nuevamente repito, prueba de tipo unilateral superior porque la región de rechazo se encuentra a la derecha. Prueba unilateral inferior porque la región de rechazo se encuentra a la izquierda. Y todavía tenemos un tercer caso, que esto nosotros lo vimos en intervalos de confianza, la prueba de tipo bilateral. ¿Okay?
también lo puedo poner en función a una prueba de hipótesis. Todo lo que está de color blanco se le conoce como región de aceptación de H0. Como es bilateral, ¿verdad? Como es bilateral, tengo dos regiones de rechazo. La región izquierda y la región de la derecha. Eso es lo que yo puedo analizar. Y aquí yo puedo introducir en este sentido la significancia que nosotros trabajábamos por allá en intervalos de confianza, que yo les comentaba. Si nosotros decíamos que aquí el coeficiente de confianza era 90%, quiere decir que la región de color rosa representaría el nivel de significancia. Y ese mismo concepto se mantiene. Esta región de color rosa que ustedes están observando ahí también significa o quiere decir el nivel de significancia. Quiere decir la región de rechazo de H0, pero también relaciona al nivel de significancia. Como es una prueba de tipo bilateral, el nivel de significancia sería alfa sobre 2. Y por acá sería alfa sobre 2. ¿Por qué alfa sobre 2? Porque tengo dos regiones. Que eso es lo que comentábamos en intervalos de confianza. Lo mismo sucede por acá. Esta región de rechazo que yo estoy marcando por aquí también representa el nivel de alfa. Aquí solamente es una alfa porque solamente tengo una región. Y lo mismo sucede en la prueba inferior. A pesar, si yo hablo en términos de pruebas de hipótesis, sé que eso de color rosa representa la región de rechazo. Pero también sé que representa el nivel de significancia, que es alfa. Entonces, esto debe de quedar claro para que no se les dificulte a la hora de realizar los ejercicios y todo el procedimiento para saber si acepto o rechazo una prueba de hipótesis. Ahora bien, atendido a este punto de ver la relación de la curva normal con las regiones de rechazo y la región de aceptación para los tres casos, tenemos que hablar en términos de cómo puedo probar esa hipótesis, ¿no? O sea, una vez que yo plantee H0 y tenga definido quién es HA, ¿cómo saber cuál es la que se cumple? Para eso, nosotros tenemos que implementar uno de los dos métodos, el método del valor P o el método del valor crítico. Que aquí lo tenemos, vean, procedimiento para probar una hipótesis con dos métodos. Puedo probarlo con el método del valor P o puedo probarlo con el método del valor crítico. Aquí ya queda criterio del experimentador. Si ustedes me preguntaran qué método es mejor, yo les diría que el método del valor P. Porque el criterio de rechazo que nosotros vamos a utilizar va a ser el mismo para una prueba inferior, superior o bilateral. En cambio, el método del valor crítico no es que esté complicado, pero sí cambia ese criterio de rechazo. Y nuevamente, estos pasos son los que a mí me agradan para poder demostrar para demostrar quién es el que se está cumpliendo, si H0 o HA. Vean, pasos para las pruebas de hipótesis. Número 1. Esto que les estoy comentando aquí es para cuando ya resolvamos los ejercicios. El otro que les mostré por ahí arriba era una forma general, pero esto de aquí ya sería ante una situación de un problema que yo quisiera resolver. Paso número 1 es identificar quién es la hipótesis nula y quién es la hipótesis alternativa. Sí o sí debo de definirlos. Y claro, tengo que estar seguro de que las pruebas de hipótesis que yo esté definiendo sean las más adecuadas. Porque si no, mi conclusión, ¿verdad?, va a ser muy diferente. Paso número 2, especificar a qué nivel de significancia voy a trabajar. Es decir, los más comunes es el 5%, el 99% y el 90%. Bueno, perdón, eso era el nivel de confianza, pero el nivel de significancia común es 5%, 1% y 10%. Esos son los más comunes. En el caso de que el problema no me lo dé, así como en los intervalos de confianza, yo debo de asumir el estándar. Y el estándar es que yo trabaje al 95% de confianza y la significancia
sería del 5%, en el caso de que no me lo den. El paso número 3 es recabar los datos muestrales y calcular el valor del estadístico de prueba. ¿Okay? Ese sería el tercer paso. O sea, del problema extraigo toda la información y determino el estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba no es más que el valor de ZP. ¿Okay? ¿Cuál es ese estadístico de prueba? Y aquí depende, ¿no? Depende del estimador que yo esté utilizando. Si es para una media muestral o si es para una proporción, una diferencia de medias, una diferencia de proporciones. Cualquiera que sea el caso. Eso va a cambiar. Ahora vean que si yo ya he llegado al paso número 3, aquí ya dependen. ¿Por qué método lo quiero resolver? Si mi opción es resolverlo por el método del valor P, sigo estos pasos. Si mi opción es resolverlo por el método del valor crítico, sigo estos pasos de por acá que estoy señalando. Veamos el método del valor P. Del paso 3, una vez que yo tenga toda esta información, procedo al paso 4 del método del valor P. El paso número 4 me dice emplear el valor del estadístico de prueba para calcular el valor P, que el valor P es el valor de probabilidad. O sea, para determinar este valor de probabilidad, yo necesito el estadístico de prueba que se determinó en el paso número 3. Sin eso no puedo avanzar. Y finalmente, el paso número 5, si mi ruta es el valor P, emplear el criterio de rechazo. Este de aquí es el criterio de rechazo. Rechazar la hipótesis nula si el valor de probabilidad es menor o igual que el nivel de significancia. Quiere decir que el método del valor P me habla de probabilidades, ¿okay? Prácticamente, de probabilidades, áreas bajo la curva. Por otro lado, si mi ruta es el método del valor crítico, entonces mi paso 4 será emplear el nivel de significancia para determinar el valor crítico. ¿Okay? Necesito ese nivel de significancia para determinar ese valor crítico. Y la regla de rechazo, porque vean que aquí no hay una regla de rechazo como tal, porque eso va a depender. Va a depender si es inferior, superior o de tipo bilateral. Y en el paso número 5 es emplear el valor del estadístico de prueba y la regla de rechazo para determinar si se rechaza H0, ¿okay? Prácticamente. Que esto lo vamos a ver muy a detalle, donde se les va a explicar cómo usar el método del valor P, cómo usar el método del valor crítico. Sin embargo, pues hay que analizarlo, ¿no? A detalle, porque en muchas ocasiones cuando se les pide, ¿verdad? O tratan de buscar en los libros, ¿verdad? El lenguaje que utilizan, muy técnico, ¿verdad? Complica el análisis de cuando nos hablamos de valores de probabilidad. Entonces aquí se los tengo resumidos y con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un valor P, ¿qué es? Es una probabilidad que aporta una medida de una evidencia suministrada por la muestra contra la hipótesis nula. Y nos dicen, valores P pequeños indican una evidencia mayor contra la hipótesis nula. Si yo uso el método del valor P, muchachos, esta de aquí sería la regla que a mí me va a servir para cualquier situación. Llámese prueba superior, prueba inferior o prueba bilateral. La regla no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. ¿Qué criterio debe de cumplir? Que el área bajo la curva, o en este caso el valor de probabilidad P, siempre tiene que ser menor o igual que el nivel de significancia para yo estar seguro de que pueda rechazar H0. Eso es lo que se debe de cumplir. En la curva normal, ¿cómo lo puedo observar? Veamos el caso del lado izquierdo. Observen. Nuevamente, ustedes están observando ahí en pantalla la curva normal. Y esa curva normal sabemos que es un caso de una prueba de tipo inferior. ¿Ok? Y entonces, en una prueba inferior, si hablo en términos de pruebas de hipótesis, sé que hay una región de aceptación. ¿Ah? De esta línea
vertical que he trazado aquí, que no es el valor de la media, porque recuerden que el valor de la media está por aquí. Esta línea es la línea que separa tanto la región de aceptación de H0 como la región de rechazo de H0. Que esto ya lo expliqué más arriba del documento, ¿no? Entonces quiero que... ¿por qué lo estoy poniendo? Bueno, porque gracias a esto, a este comportamiento en la normal, yo puedo saber por qué en términos prácticos esta regla es la que me sirve para dar una conclusión. Repito nuevamente, la curva normal está constituida por una región de aceptación de H0 y una región de rechazo de H0. Ahora bien, también sabemos que la región de rechazo de H0 es lo que yo tengo representado en color rosa. Ahorita hagan caso omiso de la región de color verde. Todo lo que está en color rosa, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Que está traslapada con la de color verde, originalmente era rosa. Es la región de rechazo. Pero al mismo tiempo, esa región de color rosa representa el nivel de significancia. ¿Ok? Y con eso yo podré saber, ¿verdad? Si yo estoy por acá, quiere decir que debo de aceptar H0. Si estoy en todo lo de color rosa, debo de estar en la región de rechazo. Entonces, ¿cómo se comporta este criterio que yo tengo aquí? Vean que aquí puse valores hipotéticos. ¿Vean? Voy a trabajar a un nivel de significancia de 0.05, es decir, en condiciones estándares. ¿Qué significa eso? Quiere decir lo siguiente, que todo el nivel de significancia de la región de color rosa, que parte de aquí, todo lo que estoy señalando, vale 5% de probabilidad o 0.05. Y supongamos que yo en el problema obtuve un valor de probabilidad de 0.02, que ese valor P la tengo representado en color verde. Entonces, ya tengo los dos valores que necesito para tomar una decisión. ¿Okay? Obviamente aquí no está todo el procedimiento, sino es para ejemplificar a qué se refiere con el valor P. Ahora, la regla de rechazo me dice, si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, mi conclusión va a ser rechazar H0. Y vean aquí, vamos a acomodar. ¿Cuál es el valor P hipotético que yo he puesto? 0.02, que es esto de aquí. ¿Cuál es el nivel de significancia al cual se está trabajando? 0.05. Y entonces observo el criterio, ¿no? Y puedo observar que el valor de probabilidad o el valor P sí es menor o igual que el nivel de significancia. Y como sí se está cumpliendo el criterio de que este valor P sea menor o igual que el nivel de significancia, mi conclusión va a ser rechazar H0. Y justamente eso es lo que yo represento con, ahora si tomo en cuenta la región de color verde. Vean, la región de color rosado representa todo el nivel de significancia y eso vale 5%. Y vean que el valor P solamente vale 0.02. Entonces, si yo comienzo de izquierda a derecha a tratar de llenar esa probabilidad, pues yo sé que esa probabilidad es menor. Vean, solamente va a llegar hasta ahí. Quiere decir que, ¿dónde se quedó esa probabilidad? Se quedó en la región de rechazo, H0. Ahí se encuentra. ¿Por qué? Porque es menor la probabilidad con respecto a la significancia, que es el 5%. Por eso puedo rechazar H0, porque esa probabilidad no entra en la región de aceptación. En cambio, en el lado derecho es lo contrario. Vean, mantengo fija el nivel de significancia, que recuerden, de esta línea hacia la izquierda sería todo el nivel de significancia y recuerden que está representado en color rosa.
Y ahora cambié el valor de probabilidad. El valor de probabilidad lo puse como 0.09. Construyo mi criterio de rechazo. ¿Ok? Vean que ahora el valor P es 0.09 y el nivel de significancia es 5%, o sea, 0.05. Como observo que no se cumple la condición de que el valor P sea menor o igual que el nivel de significancia, mi conclusión al final sería aceptar H0. Si lo quiero ver gráficamente, pues yo sé que hasta esta línea vertical, de esta línea vertical hacia la izquierda, sería el nivel de significancia. Debería de estar pintado de color rosa. Pero al ser mayor el valor de probabilidad, va a superar ese 5%. O sea, de aquí por acá es 5%. Pero como el valor P supera el 5%, entonces se está saliendo de esa línea vertical y entra ahora en la región de aceptación. Vean ahí, esto de aquí. Quiere decir que sobrepasó ese nivel de significancia. Por eso puedo decir que no hay evidencia suficiente para rechazar H0. Es decir, debo de aceptar la hipótesis nula. De esa manera, puedo visualizar ese concepto de valor P. Eso es lo que realmente sucede cuando yo aplico este criterio de rechazo. Y eso aplica para tanto unilateral izquierdo y unilateral derecho. Cabe mencionar que en el bilateral, al tener dos regiones, ahí tenemos que hacer una consideración que más adelante se va a explicar. El objetivo de esta explicación era saber por qué no, por qué puedo aplicar este criterio de rechazo, en qué se basa. Pues en términos coloquiales, pues es esto lo que les acabo de comentar, muchachos. Por otro lado, sigue el método del valor crítico, que el método del valor crítico se basa más que nada en precisamente en una numeración, ¿no?, crítica, que utiliza la estandarización normal. Y tiene casi la misma, eh, el mismo comportamiento que el valor de probabilidad. Y aquí otra vez voy a usar el ejemplo de una prueba de tipo unilateral inferior. ¿Qué debo de conocer aquí? Nuevamente, identificar quién es la región de rechazo para una inferior, y sabemos que es todo lo que está en color rosa. Y todo lo que tenemos en color blanco sería la región de aceptación. Eso nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Pero si me baso ahora en el método del valor crítico, ¿ah?, en el método del valor crítico yo necesito valores de Z, que son las tablas que nosotros usábamos para la distribución de muestreo y para los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué debo de identificar en una distribución normal? Lo siguiente, esta línea vertical. ¿Ok? Esa línea vertical que les he señalado ahí, a las que les estoy señalando, sería el valor de Z crítica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese valor de Z crítica es quien separa la región de aceptación de H0 y la región de rechazo de H0. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, primeramente en uno de los pasos me pide determinar el estadístico de prueba. Con base en el resultado que yo obtenga del estadístico de prueba, lo voy a comparar con el valor de Z crítica. Entonces, y ahí es donde viene el detalle, ¿no? Si estoy en una prueba de cola inferior, el criterio de rechazo es uno. Si estoy en una prueba superior, el criterio de rechazo es otro. Y si estoy ante una prueba bilateral, pues depende, ¿no?, hacia dónde se está ubicando el valor crítico. Entonces, aquí tenemos, vean, regla para el rechazo de una prueba de cola inferior, método del valor crítico. Como es de tipo inferior, esta sería la condición de rechazo, donde el estadístico Z, que para nosotros es el estadístico de prueba, lo van a comparar con el estadístico Z alfa. ¿Quién es Z alfa? Mi Z crítica. ¿Ok? Y vean este criterio de rechazo. Me dice,
rechazar la hipótesis nula si el estadístico de prueba es menor o igual que su valor crítico. Si se cumple esa condición, sí puedo rechazar H0. Y veamos la curva normal. Aquí está mi valor crítico. Por debajo de ese valor crítico o en esa misma línea vertical que está ahí, supongamos que mi cursor va a ser el estadístico de prueba. Si yo me ubico aquí justamente en el valor crítico, puedo rechazar la hipótesis nula. Y todo del valor crítico hacia la izquierda, si mi estadístico de prueba se ubica en esa región, supongamos que me dio por aquí, por aquí, por aquí o por aquí, dependiendo de dónde me dé, sí puedo rechazar H0. ¿Por qué? Porque se encuentra en la región de rechazo. A menos que ese estadístico de prueba supere el valor crítico, vean hacia qué región se va a acomodar. Se va a acomodar a la región de aceptación de H0. Por ejemplo, supongamos que mi Z crítica sea equivalente a ¿qué les gusta por ahí? A menos 2. ¿Ok? Esta Z crítica que tengo aquí va a ser menos 2. Quiere decir que valores de Z del estadístico de prueba que sean menores o iguales a menos 2 se van a encontrar en la región de rechazo. Pero valores del estadístico de prueba mayores que 2 se van a ubicar en la región de aceptación. Juego en este caso con los valores de Z. En cambio acá hablo de probabilidades. Que claro, que para encontrar el el valor crítico, requiero del nivel de significancia. Sí o sí lo requiero para poder encontrar ese valor crítico de Z. Este es la explicación del por qué puedo usar este método. Más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Okay? Ya con ejercicios correspondientes. Bueno, otro apartado importante, jovenazos, es que realmente hay como 5 casos, 3, 4, 5 casos que nosotros podemos hacer para la aplicación de la prueba de hipótesis. Que por eso yo les comentaba desde un principio, si desarrollamos las habilidades de la primera unidad y de la segunda unidad, o en este caso primer tema, segundo tema, ¿verdad? No tendríamos problema a la hora de cuando estemos trabajando con pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Porque vean, en la tabla 9.2 está la forma sintetizada de pruebas de hipótesis para la media poblacional. Es decir, cuando se conoce la desviación estándar de la población. Recuerden que teníamos algo similar en intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la media poblacional cuando se conoce la desviación estándar de la población. Vean cómo se están acomodando las cosas y que yo les comentaba. Cuando lleguemos a pruebas de hipótesis vamos a requerir los conceptos que usamos en intervalos de confianza. Y también vamos a necesitar lo que vimos en distribuciones de muestreo. Pues aquí está. ¿Quién es el estadístico de prueba que voy a utilizar? Esta expresión es de aquí. Vean. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Esto nosotros ya lo trabajamos. Si quieren, pueden pausar el video y regresar al video de intervalo de confianza para la media poblacional cuando se conoce la desviación estándar de la población. Y van a ver que esta ecuación ya la trabajaron. Esta de aquí, pues es la misma, ¿no? Y detengan ahí y busquen la de distribución de muestreo para el caso de la media poblacional cuando se conoce la desviación estándar. Y van a ver que desde un inicio trabajaron con esta expresión, que representa X barra la media muestral. Mu sub 0 representa el parámetro de la población, es decir, la media de la población hipotética. Sigma representa la desviación estándar de la población y n representa el tamaño de la muestra, que es algo que ya se ha visto. Bueno, al menos en
En este canal ya lo hemos visto por ahí. Y no cambia nada. También sabemos que esto representa el error de estimación o la desviación estándar de la muestra, que es algo que ya se vio, ¿no? Pero es esto, ¿eh? Vamos a ver problemas con estas condiciones. Cuando yo conozca la desviación estándar de la población, donde las pruebas de hipótesis van a ser enfocados para la media poblacional. Lo mismo ocurre en el caso de aquí, observen que es el estadístico de prueba que voy a usar va a ser el estadístico Z, pero si yo desconozco la desviación estándar de la población, me dice, si tú la desconoces, pues tienes que usar el estadístico t-student, que el t-student también lo vimos. Y esta expresión es la que vimos, el estadístico t-student. Por ahí usamos las tablas T para saber cuál es el valor T a cierto nivel de significancia. Todo eso nosotros lo trabajamos. Vean por acá. Pero también tienes pruebas de hipótesis para la media poblacional en caso de que yo esté hablando con respecto a proporciones. Esto de aquí, ven, la diferencia de la proporción muestra al menos la proporción poblacional dividido entre la raíz cuadrada de, y aquí lo tienen de la forma de P sub 0, proporción hipotética, multiplicado por 1 menos la proporción hipotética. Que esto de aquí que está entre paréntesis es el valor de Q0, ¿ah? Que nosotros lo manejamos de esa forma. Decimos P por Q entre N. Esto es lo mismo que esto. Y es tanto para una prueba inferior, superior o de dos colas, es el mismo estadístico de prueba. ¿Qué es lo que va a cambiar? Depende. Si lo haces por el método del valor P, observen que para los tres casos, la regla de rechazo es la misma. En cambio, para el método del valor crítico cambia. ¿Ven? Si es para inferior, debe ser esta condición. Si es para superior, debe ser esta condición. Si es para una prueba de dos colas, cuidado, ¿verdad? ¿Hacia dónde se arrojó el estadístico, perdón, el valor crítico? ¿Izquierda o derecha? ¿No? Depende, ¿no? Entonces, si se fue a la derecha, tienes que usar este. Si se fue a la izquierda, tienes que usar este. Entonces, cambien. Si se dan cuenta también, en la tabla 9.4, observen que si me baso con el método del valor P, la regla de rechazo es la misma para todas. Pero en la tabla 9.3, donde aquí ya uso otro estadístico, ¿ah? Que en este caso es media muestral, vean que la regla de rechazo por el método del valor P sigue siendo la misma. Y si me voy hacia arriba, vean que la regla de rechazo con respecto al método del valor P sigue siendo la misma. Por eso me gusta a mí el método del valor P, porque el criterio de rechazo es sencillo de aprender. El método del valor crítico no es que sea fácil, pero sí es tedioso, ¿no? Estar manejando ahí, que en la práctica realmente es muy sencillo. Todos estos casos son los que vamos a analizar y también otra recomendación. Observen aquí, en el caso de cómo puedo plantear esas hipótesis. Vean aquí, hipótesis para una prueba inferior, estas serían las condiciones. Para una prueba superior, esta sería la condición. Y para una prueba bilateral, estas serían las pruebas de hipótesis. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, de entrada les digo que este autor le gusta manejar el mayor igual que, el menor igual que y la igualdad por acá en prueba de las dos colas. Otros autores entre las pruebas de hipótesis manejan que H0 aquí sea igual y aquí sea igual. Y lo único que cambia sería la condición de la hipótesis alternativa. Cualquiera de los dos casos es la misma. Vean, prueba de la cola inferior. ¿Por qué se le llama prueba de la cola inferior? Porque vamos a asumir que el valor de la media siempre va a ser menor a la media hipotética. ¿Cómo saber en un problema si estoy ante una prueba de hipótesis de tipo inferior? La hipótesis alternativa me va a decir esa información. Si es menor que, si tiene el signo de orden menor que, puedo ya elucidar que me están hablando de una prueba inferior. En el caso de una prueba superior,
Vean que lo que va a cambiar va a ser el signo de orden en la prueba de hipótesis alternativa. Si me hablan de mayor que, inmediatamente debo de asumir que es cola superior. En el caso de las pruebas, en la prueba de dos colas, aquí si me hablan de una diferencia. Si me dicen dos poblaciones, ¿serán diferentes o no serán diferentes? Prueba de hipótesis de las dos colas. Debo de tener cuidado con eso. Vean, por ejemplo, aquí también, nuevamente, si estoy ante una prueba inferior, vean que aquí me están diciendo menor que. ¿Cómo sería el planteamiento de H0? Lo contrario, porque recuerden que la hipótesis alternativa es lo que busca el experimentador. El investigador siempre va a querer que se cumpla HA. Entonces, si mi planteamiento en HA yo lo hago con base a una inferior, donde estoy diciendo que es menor que, recuerden que H0 es el inverso de HA, por lo tanto sería mayor que, mayor igual que. Lo mismo para la superior, vean, aquí están diciendo que es superior, mayor que, por lo tanto, la contradicción debe ser menor igual que. Para la prueba de las dos colas, nos dicen, H alternativa debe ser diferente. La contradicción a H alternativa sería la igualdad, que es otra manera de verlo por ahí. También podemos hacerlo en función al contexto del problema. Es decir, si en el problema me hablan de una afirmación, es muy probable, y ojo que es lo que estoy diciendo, es muy probable de que la prueba que me estén planteando sea de tipo inferior. Si el problema va en función a una investigación, lo más probable es que sea una prueba superior. Si en el problema me hablan de una comparación o la toma de decisiones, quiere decir que es una prueba de las dos colas. Si nos vamos en orden de prioridad, yo sugiero que se basen primero en la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que busca el investigador? Como primera opción, como primera prioridad. Como segunda prioridad, esto de acá, que no necesariamente se tiene que cumplir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí está, esto es la parte teórica de las pruebas de hipótesis, algo resumido. Y tendrán una actividad donde la primera actividad que vamos a abordar serían 4 ejercicios, donde estos 4 ejercicios no es la solución de todos los problemas, o sea, todo el procedimiento de la prueba de hipótesis, sino que el objetivo de este ejercicio será plantear adecuadamente las pruebas de hipótesis. ¿Y qué significa que yo plantee esas pruebas de hipótesis? Hasta aquí dejo el video y en un siguiente video daremos explicación a esta actividad 3.1 en ese sentido.